El momento que paralizó al país. Cuando el payaso tenebroso cruzó la línea roja y desató la tormenta perfecta. Bombazo en vivo que sacudió a todo México. Los estudios de El Mañanero se convirtieron en epicentro de un terremoto mediático cuando Víctor Trujillo, caracterizado como su emblemático personaje Broso, el payaso tenebroso, perdió completamente los estribos durante una entrevista que pasará a la historia de la televisión mexicana. Lo que comenzó como un análisis sobre la estrategia de seguridad nacional, se transformó en cuestión de segundos en uno de los enfrentamientos más crudos y reveladores jamás transmitidos en tiempo real. Con su inconfundible peluca verde despeinada y el maquillaje corrido por el sudor bajo las intensas luces del set, Broso se inclinó agresivamente sobre la mesa, acercando su rostro pintado hacia la pantalla donde Omar García Harfuch participaba a través de una videollamada. Las venas de su cuello se marcaban mientras su voz se transformaba en un rugido que hizo que los técnicos de sonido se apresuraran a bajar los niveles de audio. «Ya me cansé de tus mentiras y de tu doble discurso», vociferó golpeando repetidamente la mesa con el puño, mientras los productores intercambiaban miradas nerviosas detrás de cámaras. «Eres una vergüenza nacional. Tú y todos los que como tú han vendido la seguridad de México al mejor postor». El silencio que siguió fue ensordecedor. 6 segundos. 6 eternos segundos en los que México entero contuvo la respiración. La cámara captó perfectamente la expresión impasible de Harfuch en la pantalla, sin parpadear, sin alterarse, solo observando fijamente al payaso que acababa de cruzar todas las líneas del periodismo profesional. Entonces, cuando todos esperaban que Harfuch estallara o que simplemente cortara la comunicación, ocurrió lo impensable. Con una calma escalofriante y sin elevar la voz ni un decibel, el secretario de Seguridad miró directamente a la cámara y pronunció palabras que helaron la sangre de Broso y de los millones de espectadores. «Víctor, tengo aquí un expediente completo sobre tus últimos movimientos. Sé con quién te reuniste el jueves pasado en ese restaurante de Polanco. Tengo las transcripciones de tus llamadas con Javier N., el operador financiero del cártel que investigamos. Tengo las transferencias a tu cuenta en Islas Caimán. Puedo seguir o podemos tener una conversación real sobre seguridad nacional. Tú decides». La reacción fue inmediata y visible incluso bajo el grueso maquillaje. El rostro de Broso, siempre expresivo y dominante, se transformó en una máscara de absoluto terror. Su piel palideció visiblemente bajo la pintura blanca, y por primera vez en sus décadas frente a las cámaras, el payaso tenebroso se quedó literalmente sin palabras. Creo que nos estamos desviando del tema», balbuceó finalmente mientras intentaba recuperar la compostura. Sus manos, habitualmente seguras y expresivas, temblaban visiblemente al tomar un vaso de agua. «Quizás debamos ir a un corte comercial y retomar la entrevista con más calma». Pero era demasiado tarde. Lo que acababa de ocurrir había sido captado en vivo y ya estaba siendo compartido masivamente en redes sociales. El momento exacto en que el poderoso Broso, el azote de políticos y funcionarios durante décadas, había sido completamente neutralizado con apenas una frase de Harfuch, se viralizó instantáneamente. Cuando el programa regresó del corte comercial, los espectadores notaron un cambio radical. Broso, normalmente agresivo y dominante, ahora escuchaba con atención casi servil. Sus preguntas, antes cargadas de acusaciones e insinuaciones, se habían transformado en consultas respetuosas sobre estrategias de seguridad. El cambio era tan drástico que muchos espectadores especularon en redes sociales si el programa estaba siendo censurado en tiempo real. Detrás de cámaras, según revelaron posteriormente miembros del equipo de producción, se vivió un momento de absoluto caos durante el corte comercial. Broso se quitó frenéticamente el micrófono, exigiendo hablar en privado con su productor ejecutivo. «¿Cómo diablos sabe eso? Nadie lo sabe, nadie», gritaba mientras se quitaba la peluca en un gesto de desesperación que los técnicos nunca habían presenciado. Por su parte, Harfuch permaneció impasible en la videollamada, revisando calmadamente unos documentos como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Esta imagen de absoluta serenidad frente al colapso nervioso de Broso solo aumentó la percepción de su control sobre la situación. Cuando el programa concluyó, 45 minutos después, la transformación estaba completa. Broso, quien había comenzado la entrevista con una agresividad desmedida, se despidió de Harfuch con una deferencia inusitada. «Le agradezco su tiempo, secretario. Seguiremos atentos a los avances en materia de seguridad que usted dirige». La frase sonaba tan poco natural en boca del irreverente payaso que muchos televidentes expresaron su desconcierto en redes sociales. Broso amenazado, Harfuch sabe todo y los 6 segundos que cambiaron México se convirtieron en tendencia nacional en cuestión de minutos. Las reacciones no se hicieron esperar.
Analistas políticos, comunicadores y ciudadanos comunes expresaron desde absoluto asombro hasta preocupantes teorías conspiratorias. Por primera vez vemos quién tiene realmente el poder en este país, escribió un comentarista político. Harfuch acaba de demostrar que conoce los secretos de todos, incluso de quienes supuestamente lo investigan, opinó otro. La división era clara. Mientras algunos aplaudían que por fin alguien pusiera un límite a lo que consideraban periodismo de ataque, representado por Broso, otros expresaban profunda preocupación por la posible intimidación a un comunicador a través de información obtenida mediante vigilancia estatal. Los más conspiranoicos fueron incluso más lejos, sugiriendo que todo el intercambio había sido orquestado para aumentar la percepción de poder de Harfuch o para neutralizar a uno de los críticos más feroces del gobierno actual. Broso ya estaba comprado, esto fue teatro, aseguraban algunos. Es una advertencia para todos los periodistas críticos, concluían otros. La oficina de Harfuch emitió un comunicado escueto pocas horas después del incidente. El secretario de Seguridad participó en una entrevista para discutir temas de interés nacional relacionados con la estrategia de seguridad. Cualquier interpretación sobre amenazas o intimidación es completamente infundada. La Secretaría respeta absolutamente la libertad de prensa y el derecho a la crítica. El comunicado, sin embargo, no abordaba directamente las palabras específicas que Harfuch había pronunciado, ni explicaba cómo podría tener información tan detallada sobre las supuestas actividades privadas de Trujillo. Víctor Trujillo, por su parte, anunció a través de sus redes sociales que tomaría unos días de descanso por recomendación médica. Esta ausencia repentina, justo después del incidente, solo alimentó más especulaciones. ¿Estaba siendo presionado? ¿Había recibido amenazas adicionales fuera del aire? ¿O realmente estaba procesando el impacto de haber sido expuesto tan crudamente? Mientras tanto, en círculos políticos y de seguridad, el incidente generó una ola de nerviosismo. Si Harfuch tenía esa información sobre un comunicador tan prominente como Trujillo, ¿qué sabría sobre políticos, empresarios u otros periodistas? La percepción de un aparato de inteligencia todopoderoso, capaz de monitorear hasta las actividades más privadas, se instaló en la conversación nacional. Lo que vimos no fue solo un funcionario defendiéndose de acusaciones, analizó un experto en seguridad nacional. Fue una demostración de poder informativo, un mensaje claro de que el Estado sabe más de lo que muchos creen y está dispuesto a usar esa información cuando lo considera necesario. A las 48 horas del incidente, cuando la controversia alcanzaba su punto máximo, ocurrió algo inesperado. Una fotografía comenzó a circular en grupos privados de WhatsApp y posteriormente en redes sociales. Víctor Trujillo, sin su caracterización de Broso, en lo que parecía ser una reunión en un restaurante exclusivo con un hombre identificado por varios medios como un operador financiero vinculado a actividades ilícitas. La imagen, aunque algo borrosa, parecía confirmar al menos parte de lo que Harfuch había insinuado durante la entrevista. Los principales medios de comunicación se negaron inicialmente a publicarla, citando falta de verificación y posible violación a la privacidad. Pero en redes sociales el daño ya estaba hecho. El silencio de Trujillo se volvió ensordecedor. Su ausencia de Twitter, donde solía ser extremadamente activo, alimentaba todas las especulaciones. Sus defensores argumentaban que la fotografía era claramente manipulada, mientras sus detractores la consideraban la prueba definitiva de la doble moral del comunicador. Al tercer día, cuando la controversia alcanzaba niveles sin precedentes, Víctor Trujillo reapareció. No en su programa, no caracterizado como Broso, sino en un video sobrio grabado aparentemente con su teléfono, sentado en lo que parecía ser la sala de su casa, sin maquillaje, sin peluca, sin el personaje que había sido su escudo durante décadas. México merece la verdad, comenzó, con una voz que muchos no reconocieron por ser la primera vez que lo escuchaban hablar como Víctor y no como Broso. He cometido errores. He cruzado líneas que no debía cruzar. Me he reunido con personas que quizás no representan los valores que predico públicamente. Todo comunicador tiene sus contradicciones, sus zonas grises. Su confesión continuó con algo que nadie esperaba. Pero eso no invalida mi trabajo ni mis cuestionamientos. Que yo tenga defectos no significa que las preguntas que hago no sean válidas. Que yo haya cometido errores no hace que las fallas en seguridad desaparezcan. Trujillo explicó que la reunión captada en la fotografía había sido un error de juicio, pero negó categóricamente cualquier transferencia ilegal o vinculación con actividades criminales. Me reuní con esa persona porque me prometió información sobre corrupción gubernamental. Fue ingenuo, fue imprudente, pero no fue ilegal. Lo más sorprendente vino al final de su mensaje. Lo que ocurrió en la entrevista con el secretario Harfuch es preocupante, no por mí, sino por lo que representa. Un funcionario de seguridad no debería tener la capacidad de intimidar a un periodista con información sobre su vida privada, sea esta información real, exagerada o fabricada. Hoy fui yo, mañana puede ser cualquier otro comunicador que haga preguntas incómodas. El video terminaba con un anuncio inesperado. Broso se retiraba temporalmente. Necesito tiempo para reflexionar, para recalibrar, para recordar por qué empecé a hacer esto en primer lugar.
Cuando regrese, si es que regreso, será con más claridad y menos contradicciones. La reacción a esta inesperada confesión fue inmediata y polarizadora. Muchos aplaudieron su valentía al reconocer errores, otros lo acusaron de victimizarse después de haber sido expuesto. Los analistas políticos debatían intensamente si esto representaba el fin de una era para uno de los comentaristas más influyentes y temidos de México. Harfuch, por su parte, respondió con un breve mensaje en Twitter. La seguridad nacional no se construye persiguiendo comunicadores, sino desmantelando estructuras criminales. Mi trabajo está en las calles, no en los estudios de televisión. Mi respeto a todos los periodistas que ejercen su labor con ética y profesionalismo, incluso cuando son críticos con mi gestión. Este mensaje, interpretado por muchos como una tregua o incluso una disculpa velada, no abordaba directamente lo ocurrido durante la entrevista ni explicaba cómo o por qué tenía información tan detallada sobre Trujillo. El incidente dejó lecciones profundas sobre el poder, los límites de la crítica y la compleja relación entre seguridad nacional y libertad de prensa en México. Para algunos, representó un punto de inflexión en la forma en que los funcionarios responden a ataques mediáticos. Para otros, fue una peligrosa demostración de cómo el aparato de inteligencia del Estado puede ser usado para intimidar a voces críticas. Lo que nadie puede negar es que esos 6 segundos de silencio atónito, cuando el payaso tenebroso se quedó sin palabras, marcaron un antes y un después en la relación entre medios y poder en México. Un momento que recordará a todos que, a veces, quienes más fuerte critican también tienen vulnerabilidades que pueden ser expuestas. Una semana después del incidente, los analistas seguían debatiendo sus implicaciones. ¿Había sido una demostración legítima de que ciertos comunicadores operan con dobles estándares? ¿O había sido un abuso de poder estatal para silenciar a un crítico incómodo? ¿Estaba Harfuch realmente tan bien informado o había sido un farol calculado que dio en el blanco? Lo cierto es que el panorama mediático mexicano ya no sería el mismo. El incidente había establecido un precedente inquietante. Los funcionarios ya no estaban dispuestos a ser solo receptores pasivos de críticas y acusaciones. Ahora, algunos estaban preparados para responder con información que, en el mejor de los casos, planteaba serias preguntas sobre la ética de quienes los cuestionaban y, en el peor, sugería una capacidad de vigilancia estatal mucho más amplia de lo que muchos habían imaginado. Mientras tanto, el Mañanero continuaba al aire con conductores suplentes que evitaban cuidadosamente cualquier mención a Harfuch o al incidente. La ausencia de Broso, antes la voz más potente y temida de la mañana televisiva mexicana, se sentía como un recordatorio constante de que algo fundamental había cambiado en la dinámica de poder entre los medios y el gobierno. Y en las oficinas de Seguridad Nacional, Omar García Harfuch seguía con su trabajo habitual, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Para un hombre que había sobrevivido a un atentado con más de 400 disparos, un enfrentamiento televisivo era apenas una nota al pie en su carrera. Pero para el resto del país, esos 6 segundos de silencio después de su escalofriante respuesta a Broso habían revelado una faceta hasta entonces desconocida del funcionario. No solo era un operador eficaz contra el crimen, sino también un estratega informativo capaz de neutralizar amenazas mediáticas con precisión quirúrgica. Lo que vimos fue una demostración de poder asimétrico, concluyó un analista de medios. Broso tenía palabras y acusaciones, Harfuch tenía datos y hechos. Y en ese enfrentamiento, la verdad, por incómoda que sea, siempre tendrá más peso que la retórica más elocuente. Si te pareció impactante este análisis, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Harfuch cruzó una línea al usar información privada para neutralizar a Broso? ¿Consideras que el payaso tenebroso recibió una lección merecida o fue víctima de intimidación estatal? Tu opinión es importante en este debate nacional. Una semana después del incidente, los analistas seguían debatiendo sus implicaciones. ¿Había sido una demostración legítima de que ciertos comunicadores operan con dobles estándares? ¿O había sido un abuso de poder estatal para silenciar a un crítico incómodo? ¿Estaba Harfuch realmente tan bien informado? ¿O había sido un farol calculado que dio en el blanco? Lo cierto es que el panorama mediático mexicano ya no sería el mismo. El incidente había establecido un precedente inquietante. Los funcionarios ya no estaban dispuestos a ser solo receptores pasivos de críticas y acusaciones. Ahora, algunos estaban preparados para responder con información que, en el mejor de los casos, planteaba serias preguntas sobre la ética de quienes los cuestionaban, y en el peor, sugería una capacidad de vigilancia estatal mucho más amplia de lo que muchos habían imaginado. Mientras tanto, el Mañanero continuaba al aire con conductores suplentes que evitaban cuidadosamente cualquier mención a Harfuch o al incidente. La ausencia de Broso, antes la voz más potente y temida de la mañana televisiva mexicana, se sentía como un recordatorio constante de que algo fundamental había cambiado en la dinámica de poder entre los medios y el gobierno.
Y en las oficinas de Seguridad Nacional, Omar García Harfuch seguía con su trabajo habitual, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Para un hombre que había sobrevivido a un atentado con más de 400 disparos, un enfrentamiento televisivo era apenas una nota al pie en su carrera. Pero para el resto del país, esos 6 segundos de silencio después de su escalofriante respuesta a Broso